Existe un momento en el que te das cuenta de que cuanto más intentas controlar todo a tu alrededor, más se te escapa la vida de las manos. Personas, resultados, dinero, reconocimiento, nada parece responder. Y eso pasa porque el enfoque está en el lugar equivocado. El mayor cambio no ocurre cuando transformas el mundo externo, sino cuando decides poner orden en lo que está desordenado por dentro. Una mente confusa crea una vida confusa. Las emociones desorganizadas llevan a tomar malas decisiones, y las malas decisiones construyen ciclos que se repiten. Enfocarte en ti mismo no es egoísmo, es responsabilidad. Es entender que cuando tu mente se alinea, tu energía cambia. Cuando tu energía cambia, tus elecciones cambian. Y cuando tus elecciones cambian, lo demás empieza a acomodarse casi solo. Las personas correctas se acercan, aparecen oportunidades, se abren puertas sin tanto esfuerzo. No porque lo forzaste, sino porque por fin estás en coherencia contigo mismo. Poner en orden tu vida no exige perfección. Exige claridad, constancia y valentía para dejar de perderte intentando agradar, demostrar o seguir el ritmo de los demás. Si este tema ya tiene sentido para ti, deja tu like, suscríbete al canal y quédate conmigo, porque organizar tu mente puede ser justo lo que falta para que todo empiece a fluir. Primer tema. Deja de intentar encontrarte mientras sigues abandonándote. Durante mucho tiempo, pensé que necesitaba encontrarme. Leía libros, veía videos, buscaba respuestas afuera, como si en algún lugar existiera una versión lista de mí esperando ser descubierta. Pero la verdad es más incómoda. Nadie se encuentra mientras sigue abandonándose cada día. Abandonarte es decir sí cuando quieres decir no. Es ignorar el cansancio, reprimir emociones, vivir en piloto automático para poder con todo. Es cuidar de todos menos de ti. Y luego preguntarte por qué tu vida parece un caos. El desorden externo casi siempre refleja ese abandono interno silencioso. Me di cuenta de eso cuando me sentía agotada sin razón aparente. Nada malo estaba pasando, pero todo se sentía pesado. Fue entonces cuando me pregunté, por primera vez con honestidad, ¿cuándo dejé de escucharme? La respuesta dolió, porque hacía tiempo. Estaba tan ocupada intentando cumplir, agradar y seguir el ritmo, que me había olvidado de existir para mí. Enfocarte en ti empieza con un gesto simple y profundo. Volver. Volver a escucharte, a respetarte, a priorizarte sin culpa. No se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de dejar de traicionarte en las pequeñas decisiones del día a día. Cuando dejas de abandonarte, tu mente empieza a organizarse naturalmente. Porque ahora hay alguien al mando. Tú. Comenta. Elijo no abandonarme más. Esta afirmación marca el inicio del regreso a ti mismo. Segundo tema. Organiza tu mente antes de intentar organizar tu vida. Mucha gente intenta poner en orden su vida empezando de afuera hacia adentro. Cambia su rutina, hace listas, crea metas, intenta controlar el tiempo. Pero nada de eso se sostiene cuando la mente está caótica. Los pensamientos desordenados generan decisiones confusas, y las decisiones confusas crean una vida inestable. Antes de cualquier cambio externo, hay un desorden interno pidiendo atención. Me di cuenta de eso en un momento en que mi agenda estaba llena, pero mi cabeza estaba agotada. Hacía todo bien, pero vivía cansada, irritada, sin claridad. Fue entonces cuando entendí que no era falta de disciplina, era exceso de ruido mental, pensamientos sobre el pasado, preocupaciones por el futuro, comparaciones constantes. Mi mente nunca descansaba. Entonces empecé de forma sencilla. Todos los días, antes de cualquier tarea, me detenía unos minutos y escribía lo que ocupaba mi cabeza, no para resolver todo, solo para sacarlo de dentro. Era como hacer espacio. Poco a poco, noté que la mente necesita vaciarse antes de poder ser dirigida. Cuando organizas lo que piensas, empiezas a elegir mejor en qué enfocarte. Una mente organizada no es una mente sin problemas, es una mente que sabe dónde poner su atención. Y cuando tu atención se alinea, tu vida empieza a seguir el mismo rumbo. El caos disminuye, las prioridades se aclaran y el cansancio deja de ser constante. Comenta. Elijo claridad mental. Esta afirmación refuerza el compromiso de poner orden donde antes solo había sobrecarga. Tercer tema. Deja de cargar con lo que no te corresponde resolver. Una de las mayores causas del desorden interno es el hábito de cargar pesos que no te pertenecen. Problemas ajenos, expectativas de otros, responsabilidades que nunca elegiste conscientemente. Poco a poco, eso va ocupando espacio en tu mente, drenando tu energía y dejando una sensación constante de sobrecarga, como si siempre estuvieras llegando tarde a tu propia vida. Me di cuenta de eso cuando empecé a hacer una lista de todo lo que me preocupaba a diario. Para mi sorpresa, gran parte de la lista no tenía que ver conmigo. Eran situaciones que no podía controlar,
decisiones que correspondían a otras personas, emociones que yo estaba intentando gestionar por ellas. Estaba mentalmente agotada no por exceso de tareas, sino por exceso de involucramiento. Fue entonces cuando hice un ejercicio simple pero liberador. Me pregunté, ante cada preocupación, ¿esto realmente me corresponde resolver ahora? Muchas veces la respuesta era no, y aprender a devolver lo que no es tuyo no es frialdad, es madurez emocional. Cuando sueltas lo que no te pertenece, tu mente gana espacio para enfocarse en lo que realmente importa. Enfocarte en ti mismo requiere límites claros, límites emocionales, mentales e incluso energéticos, porque mientras intentas salvar a todos y todo, tu propia vida queda en pausa, y ningún orden externo funciona si vives internamente sobrecargado. Cuando aprendes a responsabilizarte solo por lo que es tuyo, tu mente se organiza naturalmente. La ansiedad disminuye, el enfoque mejora y la vida empieza a fluir con menos esfuerzo. Existe un área de la vida que, cuando está desordenada, desorganiza todo sin hacer ruido: el dinero. Intentas enfocarte en ti misma, organizar tu mente, poner límites, crear una mejor rutina, pero siempre hay una preocupación silenciosa de fondo: cuentas, inseguridad, miedo a que falte, sensación de depender demasiado de las circunstancias o de otras personas. Esta tensión constante ocupa espacio mental, drena energía e impide que te entregues por completo al proceso de reorganizarte. Es difícil cuidar de tu vida cuando una parte de ti está en estado de alerta financiera todo el tiempo. Y el problema no eres tú. Nadie nos enseñó cómo tener una relación sana y segura con el dinero. Nadie mostró que es posible organizarse financieramente sin culpa, sin rigidez y sin vivir con miedo. Cuando esa base no existe, por más que intentes evolucionar emocionalmente, algo siempre te arrastra hacia atrás. La mente no descansa, el enfoque se dispersa y la vida no fluye como podría. Fue justamente para sanar esa base que creé el Código de la Riqueza, una guía simple, accesible y transformadora para cambiar tu relación con el dinero desde adentro hacia afuera. Te ayuda a construir seguridad financiera con conciencia, aliviar esa presión invisible y vivir con la ligereza de poder elegir tus propios caminos, sin depender, sin sentirte atrapada, sin cargar ese peso silencioso. Porque cuando el dinero deja de ser una fuente de tensión, enfocarte en ti misma se vuelve más fácil. La mente se organiza, la vida se alinea, y el crecimiento ocurre con mucha más ligereza. El enlace para acceder a El Código de la Riqueza está en el primer comentario fijado. Cuarto tema: crea una rutina que te sostenga, no que te consuma. Muchas personas dicen que no pueden enfocarse en sí mismas porque la rutina es demasiado pesada, pero en la mayoría de los casos no es la cantidad de tareas lo que cansa, es la forma en que la rutina fue construida. Una rutina sin intención se convierte en supervivencia, y nadie florece solo sobreviviendo. Entendí eso cuando noté que mis días comenzaban ya en modo reacción. Me despertaba y de inmediato entraba en el ritmo del mundo. Mensajes, demandas, urgencias. Cuando por fin me detenía, estaba demasiado agotada para cuidar de mí. No era falta de tiempo, era falta de estructura emocional dentro de la rutina. Entonces decidí cambiar la lógica. En vez de dejarme para el final del día, empecé a ponerme al principio, aunque fuera por unos minutos. Un momento de silencio antes del celular, un café tomado con presencia, una planificación simple del día con una pregunta clara: ¿qué me acerca hoy a la vida que quiero vivir? Ese pequeño cambio reorganizó todo. Porque cuando tu rutina te sostiene, dejas de vivir apagando incendios y pasas a dirigir tu propio día. La mente se calma, las decisiones se vuelven más conscientes y el enfoque surge de forma natural. No porque te obligaste, sino porque creaste un ambiente interno favorable. Enfocarte en ti mismo no exige una rutina perfecta, exige una rutina honesta. Una rutina que respete tus límites, tu energía y tus valores. Cuando tu vida diaria deja de consumirte, sobra espacio para crecer. Comenta: mi rutina me sostiene. Esta afirmación sella la decisión de vivir días que construyen, y no solo drenan. Quinto tema: deja de compararte para poder concentrarte. Es imposible enfocarte en ti misma mientras estás constantemente mirando hacia los lados. La comparación roba más energía que cualquier tarea pesada, porque crea una sensación permanente de retraso, insuficiencia y prisa. Cuando te comparas, tu mente se fragmenta. Una parte intenta vivir tu propia vida, la otra intenta seguir el ritmo de los demás, y ninguna de las dos funciona bien así. Me di cuenta de eso cuando empecé a notar cómo me sentía después de pasar demasiado tiempo observando el camino de otras personas. Incluso en días productivos, terminaba con la sensación de no haber hecho lo suficiente. No porque fuera cierto,
sino porque estaba midiendo mi camino con la regla de otra persona. Eso no me motivaba, me paralizaba. Fue entonces cuando hice un acuerdo conmigo misma. Cada vez que surgiera la comparación, volvería a una pregunta simple y honesta. ¿Qué puedo hacer hoy por mi propia vida? Esa pregunta me traía de vuelta al presente, a mi ritmo, a mis prioridades. Y poco a poco, el enfoque volvía a centrarse donde siempre debió estar, en mí. Cuando dejas de compararte, tu mente se organiza naturalmente, porque ahora existe una única dirección. Dejas de malgastar energía intentando demostrar algo y comienzas a usarla para construir algo. Y eso lo cambia todo. Enfocarte en ti misma no es aislarte del mundo, es dejar de distraerte con caminos que no son los tuyos. Cuando respetas tu tiempo, tu vida empieza a avanzar con más ligereza y constancia. Comenta, sigo mi propio ritmo. Esta afirmación refuerza la decisión de caminar con enfoque, presencia y autenticidad. Sexto tema. Aprende a silenciar el exceso para poder escucharte. Gran parte del desorden mental no viene de lo que falta, sino de lo que sobra. Sobra información, sobran opiniones, sobra ruido. Vivimos expuestas todo el tiempo a voces externas diciéndonos cómo vivir, qué hacer, quién ser. Y cuanto más escuchas todo eso, menos logras oír tu propia intuición. El foco se pierde porque tu mente nunca tiene el silencio suficiente para alinearse. Me di cuenta de eso cuando empecé a sentir una confusión constante, incluso sin grandes problemas aparentes. Seguía demasiados consejos, absorbía demasiadas expectativas, consumía demasiado contenido. Mi mente estaba llena, pero vacía de dirección. Fue entonces cuando entendí que la claridad no nace de la acumulación, nace del silencio. Entonces empecé a crear pausas conscientes. Momentos sin celular, sin música, sin estímulos. Al principio era incómodo. El silencio se sentía extraño, casi amenazante. Pero poco a poco algo cambió. Empecé a notar pensamientos que antes estaban silenciados, deseos que había ignorado, límites que necesitaba establecer. El silencio me devolvió a mí misma. Cuando aprendes a silenciar el exceso, tu mente empieza a organizarse sola, porque ahora hay espacio para discernir. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Y eso trae una sensación de paz que no depende de nada externo. Enfocarte en ti misma exige el coraje de desconectarte del mundo por unos momentos. Pero es en ese espacio donde recuperas tu propia voz, y ella siempre sabe el camino. Comenta, elijo el silencio que me organiza. Esta afirmación representa la decisión de escucharte más a ti misma que al ruido externo. Séptimo tema. Deja de reaccionar a todo, y empieza a elegir conscientemente. Cuando vives reaccionando, pierdes el enfoque sin darte cuenta. Reaccionas a los mensajes, a las opiniones, a las urgencias de los demás, a expectativas que ni siquiera son tuyas. Y poco a poco, tu vida se convierte en una secuencia de respuestas automáticas, no de elecciones conscientes. La mente se cansa porque nunca descansa. Siempre está apagando fuegos que no deberían existir. Me di cuenta de eso en un día cualquiera, cuando terminé la tarde agotada sin poder explicar exactamente por qué. No había pasado nada grave, pero había reaccionado a todo. Cada notificación era respondida, cada pedido atendido, cada problema ajeno se volvía prioridad. Al final del día, me quedó la sensación de que no había vivido mi propio día. Fue entonces cuando entendí que el enfoque requiere pausa. Requiere el espacio entre el estímulo y la respuesta. Entonces empecé a practicar algo simple pero poderoso. No responder todo al instante. Respirar antes de decidir. Preguntarme a mí misma, ¿esto realmente necesita mi energía ahora? Muchas veces la respuesta era no, y cada no consciente era un sí para mí. Cuando dejas de reaccionar, tu mente se organiza, porque ahora eliges dónde poner tu atención, tu tiempo y tu energía. Y eso crea una vida más tranquila, más alineada y mucho más intencional. Enfocarte en ti misma es entender que no todo es urgente, no todo es prioridad, no todo te corresponde resolver. Cuando comprendes eso, lo demás empieza a acomodarse casi solo. Comenta, elijo con conciencia. Esta afirmación marca la transición de la reacción automática a una vida guiada por decisiones reales. Octavo tema. Acepta que no todo necesita resolverse ahora. Gran parte de la ansiedad viene de la creencia de que todo necesita resolverse de inmediato. Como si postergar fuera fracasar, como si no tener respuestas fuera señal de incapacidad. Esa prisa constante crea una mente agitada y una vida desorganizada porque intentas controlar lo que aún está en proceso. Y los procesos requieren tiempo. Aprendí esto cuando viví una etapa en la que nada parecía avanzar. Cuanto más intentaba resolver todo de una vez, más confundida me sentía. Era como tirar de varios hilos al mismo tiempo. Ninguno se resolvía.
Solo cuando acepté que algunas cosas necesitaban madurar fue que algo cambió. Dejé de forzar claridades que aún no estaban listas. Y paradójicamente, eso trajo un alivio inmediato. Aceptar que no todo necesita solución ahora no es rendirse. Es confiar. Es entender que algunas respuestas solo aparecen cuando caminas un poco más. Cuando organizas lo que está a tu alcance hoy, el mañana empieza a revelarse con más naturalidad. Enfocarte en ti también es aprender a convivir con el todavía no. Es saber que no tener todo definido no significa estar perdida. Significa estar en construcción. Cuando respetas el tiempo de las cosas, tu mente se desacelera y tu vida empieza a organizarse en el ritmo correcto. La claridad no nace de la prisa. Nace de la presencia. Comenta. Confío en el tiempo de mi vida. Esta afirmación representa la decisión de soltar el exceso de control y permitir que el camino se revele paso a paso. Noveno tema. Cuando te organizas por dentro, el mundo empieza a responder. Existe un punto casi invisible en la transformación en el que te das cuenta de que algo cambió, no afuera, sino dentro. Ya no estás tan reactiva, tan confundida, tan ansiosa. Tu mente está más clara, tus decisiones más firmes, tus límites más definidos. Y es exactamente en ese momento que el mundo empieza a responder de otra forma. No porque lo exigiste, sino porque tu energía cambió. Lo sentí cuando dejé de correr detrás de todo. Dejé de insistir, de explicarme tanto, de demostrar quién era. Simplemente empecé a vivir alineada conmigo. Y fue curioso notar cómo, sin esfuerzo, algunas cosas empezaron a encajar. Personas que ya no hacían sentido se alejaron. Otras, más alineadas, se acercaron. Aparecieron oportunidades sin esa sensación de lucha constante. No fue suerte, fue coherencia. Cuando tu mente se organiza, emites claridad. Y la vida responde a la claridad. Las decisiones se vuelven más simples, los conflictos disminuyen, las elecciones ya no son un peso. Comienzas a confiar más en ti misma, y esa confianza silenciosa cambia la forma en que el mundo te percibe. Enfocarte en ti crea un efecto dominó. Al poner orden dentro, dejas de crear caos fuera. Y cuando dejas de crear caos, lo demás empieza a fluir casi solo, sin tanto esfuerzo, sin tanta ansiedad, sin tanta exigencia. Esta es una de las verdades menos habladas. La vida no responde a la fuerza, responde al alineamiento. Comenta, cuando me organizo todo fluye. Esta afirmación sella la comprensión de que el orden interno es el detonante para una vida más liviana y coherente. 10º tema. Cuando te eliges a ti, la vida deja de exigirte tanto. Existe un punto en el que te das cuenta de que la vida se volvió más simple. No porque los problemas desaparecieron, sino porque dejaste de luchar contra ti misma. Cuando te eliges de verdad, algo cambia en la dinámica con el mundo. Ya no vives intentando compensar, demostrar, correr detrás o explicarte todo el tiempo. Empiezas a vivir desde un centro interno estable. Lo sentí cuando me di cuenta de que ya no necesitaba forzar nada. No necesitaba convencer a nadie, ni acelerar procesos, ni sobrecargarme para merecer algo. Simplemente hacía lo que necesitaba ser hecho, con presencia y claridad. Y lo más curioso fue notar que, cuanto menos me traicionaba, menos la vida me probaba. Los conflictos se redujeron, las decisiones se volvieron más claras, y lo que antes parecía pesado empezó a resolverse con más naturalidad. Cuando te organizas por dentro, la vida deja de empujarte hacia afuera, porque ahora hay alguien ocupando su propio lugar. Enfocarte en ti crea una base sólida, y una vida construida sobre una base firme no se derrumba con cualquier viento. Comprendes que no necesitas controlarlo todo, solo necesitas estar alineada contigo misma. Y cuando ese alineamiento ocurre, lo demás realmente empieza a llegar solo, no por suerte, sino porque ya no bloqueas el flujo intentando ser todo para todos, menos para ti. Comenta, me elijo todos los días. Esta frase representa la decisión más importante de todas, la de vivir tu propia vida con conciencia y presencia. Enfocarte en ti misma es el camino más directo para organizar la mente, la vida y tus decisiones. Al dejar de abandonarte, organizar tus pensamientos, soltar pesos que no te corresponden, crear una rutina que te sostenga, dejar de compararte, silenciar el exceso, elegir con conciencia, respetar el tiempo de las cosas y confiar en tu alineamiento interno, creas algo raro, estabilidad emocional. Y la estabilidad lo cambia todo. Porque cuando estás bien contigo, no vives en desesperación, no aceptas menos, no corres detrás de lo que no te elige, simplemente vives, con claridad, enfoque y ligereza. Si este video tuvo sentido para ti, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios. Cuando me enfoco en mí, todo fluye.
Porque la vida siempre responde a quien tiene el coraje de organizarse por dentro primero.